Buenos días, soy Gustavo Castro, director financiero de Pharmaquatrium, y hoy, en el último módulo de tu jueves de formación, hablaremos de las oportunidades en las transmisiones familiares. Recordaros que dentro de la aplicación hay un chat y un apartado de preguntas para que vayáis consultando y al final de la charla responderemos a todas vuestras dudas. La paz y la armonía contribuyen a la mayor riqueza de la familia. Benjamin Franklin. De cara a la realización de una transmisión familiar es pasar la farmacia a algún familiar o ser querido, tenemos tres opciones que podemos barajar y que deberíamos tener muy en cuenta porque parece muy simple y al final esta decisión va a marcar el futuro de nuestras familias. Hay que barajar las diferentes opciones y dependiendo de los niveles de facturación, dependiendo otros criterios como el patrimonio familiar preexistente, el número de hijos, pues optar entre una opción u otra puede hacer que la familia conviva y viva mejor. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista fiscal, desde nuestro punto de vista, también son muy diferentes la tributación en cualquiera de estas tres opciones, por lo que vamos a ver las ventajas y desventajas fiscales a la hora de tomar una decisión de cómo transmitir nuestra farmacia a un hijo descendiente. No hay ninguna fórmula mágica, ¿vale? Os lo adelanto a todos. No hay una opción que sea mejor para todos. Hay que analizar cada caso y según cada opción o cada farmacia, hacer un traje a medida y ajustar la opción que más nos guste o que más nos encaje. Primera opción, la donación. Es un acto de liberalidad por el cual se transfiere a título gratuito la farmacia de padre a hijo. Bueno, que vamos a siempre a partir de un ejemplo de que cuando se dona o se regala una farmacia es a alguien, un hijo, un descendiente de primer grado. ¿Quién interviene en la donación? El donante, farmacéutico que entrega la farmacia, donatario, la persona que recibe la farmacia, y tiene que haber un consentimiento de ambas partes. Tienen que estar de acuerdo y firmar tanto la persona que realiza la donación, el farmacéutico titular, como el hijo que va a recibir la farmacia. ¿Cómo tributa esto? Aquí hay las donaciones, hay dos opciones que tenemos que tener en cuenta. Hay una opción que sea bonificada y otra opción que no sea bonificada. Vamos a ver cómo tributaría una donación bonificada, si no cumplimos unas determinadas condiciones que vamos a detallar a continuación. Donación bonificada, no bonificada. Premisa básica de Hacienda, de lo tuyo regala lo que quieras, pero de lo mío no regales nada, por lo que si donamos una farmacia de un valor de 1 millón de euros, vamos a partir con ese ejemplo, cifra redonda de 1 millón de euros, a nuestro hijo, nosotros vamos a tener que liquidar en la renta del ejercicio una ganancia patrimonial, ¿vale? Por lo que si yo, sin cumplir las condiciones de bonificación farmacéutico, dono la farmacia a mi hijo, tendré en el año que viene en renta liquidar una ganancia patrimonial en la base del ahorro de 252.000 euros. Base del ahorro, tramos que hubo cambios el año pasado, primero 6.000 euros al 19%, de 6.000 a 50.000 al 21%, de 50.000 a 200.000 al 23% y a partir de 200.000 el nuevo tramo del 26%. Por lo que si entrego o dono una farmacia a un hijo que no está bonificada, tendré que liquidar yo, donante, en renta 252.000 euros en el ejercicio. ¿Cómo tributa para el donatario, el que recibe la donación? ¿Vale? Donaciones no bonificadas es un impuesto transferido a las comunidades autónomas, ¿vale? Por lo que en cada comunidad habrá un tipo y una base diferente. Tendremos que calcularlo comunidad a comunidad. Vamos a partir de un ejemplo de Comunidad Valenciana, en el que el tipo promedio sería en torno al 34%, llega hasta el 34%, el tipo promedio son tablas como las que vimos anteriormente en base general de renta o base general de IRPF, va habiendo incrementos hasta el máximo de 34%. Por lo que donar una farmacia no bonificada a un hijo, el hijo cuando la recibe, el donatario, tendría que pagar 269.000 euros. Como vemos, este sería el
la peor forma de transmitir una farmacia y la que no podemos barajar. Si no cumplimos las condiciones de la donación, nunca podemos optar por esta opción, porque es muy, muy caro, porque tanto el donante, el padre o madre titular de la farmacia, como el hijo que la recibe, tendrán que tributar y mucho. Estamos hablando de una tributación familiar conjunta, que es lo que hay que mirar en este caso, lo que miramos desde Farmaquatrium, una tributación familiar conjunta superior a $500.000 de euros, la mitad del valor de la farmacia. Vale, tributación, el siguiente paso. Cuando yo recibo una farmacia por donación, como no la recibo a título oneroso, no pago por ella, no tengo derecho a amortización del fondo de comercio, por lo que en mi actividad económica seguiré con la misma tributación que tenían mis padres. Vale. Pasamos, siguiente caso, que ya podemos empezar a barajar. Vale. Si se cumple un determinado número, unas determinadas condiciones que vamos a detallar a continuación, sí que podríamos bonificar las donaciones. Vale, por este artículo de IVA, porque por aquí, cuando se transmite a descendientes o dotados a una empresa individual, por este artículo que está aquí en pantalla, podremos optar a la bonificación, ¿vale? Que es la bonificación estatal es del 95% por norma, se cumplen las condiciones. En algunas comunidades, optando por la parte autonómica, podemos llegar incluso al 99%. Condiciones: que el donatario, el que recibe la farmacia, sea cónyuge o descendientes. No podemos donar la farmacia a un tercero. Que la persona, el donante, la persona que realiza la donación, el titular actual de la farmacia, sea mayor de 65 años. Condiciones lógicas y relativamente fáciles de cumplir. Que hasta el momento que se realice la donación, el titular farmacéutico ejercerá labores de dirección. Dentro de la casuística y de la operativa de las farmacias es súper habitual y se cumple en todos los casos. Más condiciones. El donatario, el hijo que recibe la donación, tiene que mantener el valor de lo percibido durante 5 años. Aquí hay una clave con la palabra valor, ¿vale? Hay casos en los que el hijo recibió la farmacia con esta bonificación y en menos de 5 años vendió para comprar. Se defendió ante Hacienda y se ganó. ¿Por qué? Porque la farmacia que compró tenía un valor igual o superior a la que vendió, reinvirtió todo el dinero y mantuvo el valor de lo percibido. ¿Vale? No es que no podamos vender, no podemos vender si no vamos a destinar ese dinero a comprar otra farmacia de un valor igual o superior. Tenemos que mantener el valor de lo percibido. La persona que dona la farmacia, el donante, tiene que dejar de ejercer acciones de dirección. Esto es para, como el artículo es para la transmisión de todo tipo de negocios empresariales, es para empresas con otro nivel que no puedes estar por detrás dominando la empresa y pasar a tu hijo. ¿Vale? En una farmacia, lo normal es que cuando transmitimos la farmacia a nuestro hijo, quien responde sanitariamente, quien está al frente de la farmacia, va ligada la propiedad con la dirección del negocio. Y que sea que la farmacia fuese la principal fuente de ingresos del donante. Si cumplimos estas 6 condiciones, cambia totalmente la tributación, porque están bonificados hasta el 95%, en caso de autonomías hasta el 99%. Vamos a ver ahora en el mismo ejemplo cómo disminuye la tributación. El impuesto de sociedades, que hablábamos de 260.000 euros, por las cuotas autonómicas pasa a ser de 13.000. Estamos en un caso, por ejemplo, de Comunidad Valenciana, que es una comunidad que se paga bastantes impuestos. ¿Vale? Hay comunidades, como por ejemplo puede ser Madrid, que la cuota sería muchísimo menor, porque se bonifica hasta el 99% de la cuota. Pero como media, para que veáis el ejemplo, habría que calcularlo, depende de la zona en la que viváis, pero pasamos de 260.000 euros a 13.000 euros de los impuestos del donatario, la persona que recibe la farmacia. En cuanto a
a la persona que realiza la donación, el donante, desaparece la obligación de liquidar la ganancia patrimonial en renta. Esto, de partida, parece una gran ventaja, que lo es, porque en ese momento no tenemos que disponer de esos 250.000 euros, pero cuando nuestro hijo venda la farmacia, tenemos que tener en cuenta que el valor que le van a tomar de la farmacia no es el que prescribamos en la donación, va a ser el valor al que el padre compró la farmacia, restando las amortizaciones realizadas, ¿vale? Por lo que va a haber una tributación, ganancia patrimonial. Lo que estamos haciendo es diferir la tributación que tendríamos que pagar ahora, la diferimos a nuestro hijo. ¿Cómo? Esto es lo que estaba comentando. No, ventajas de esto, desventaja, no hay fondo de comercio, no hay amortización, diferimos la tributación, por lo que al no haber posibilidad de amortización del fondo de comercio, nuestro hijo va a seguir tributando en la base general del ahorro por la actividad económica, en los modelos 130 y en las rentas por la actividad, como estuvimos tributando nosotros hasta este momento, ¿vale? Si no teníamos amortización, pues en los tramos de bases imponibles a partir de 60.000 euros del 45%. Ventaja visual grande y que sabemos todos, si me dona una farmacia no voy a tener un préstamo, por lo que no voy a tener una carga financiera de un banco. Actividad económica, vamos a ver cómo tributaría una farmacia. Farmacia tipo que factura 700, espera, un segundo que tengo aquí. Bueno. Farmacia tipo que factura 750.000 euros, margen normal 32%, 500 de compras, gasto de personal, estructura normal en torno al 12% de 80.000 euros, gasto de explotación 35, un resultado de explotación de 125.000 euros. Esto lo metemos en las bases generales del IRPF, que son estas, ¿vale? Los primeros 12.000 al 19, al 24, 30, 37 y 45, y algunos afortunados que tienen bases imponibles de más de 300.000 iría al 47%, y iríamos a que tendríamos una tributación de 35.000 euros. Esta normalmente no es complicado de explicar, el farmacéutico cuando yo me enfrento a una transmisión familiar. ¿Por qué? Porque lo que le digo es, tu hijo va a tributar como estás tributando tú hasta este momento. Va a continuar con la misma estructura de farmacia y los impuestos que vienes pagando tú los pasará a pagar él. ¿Qué vemos? Que estos 35.000 euros son los 2 primeros años, porque hay una bonificación de deducción por nueva actividad que tendrá nuestro hijo cuando entre. A partir de ahí estaremos en torno a los 40.000 euros anuales que todos los años nuestro socio de Hacienda pasará y cobrará. Otras opciones que podemos tener, bueno, resumen antes de tema de donación, ¿vale? Donación, dos posibilidades de cómo realizar la donación. Donación no bonificada, eliminarlo de vuestra mente, es el que fiscalmente es lo más caro que hay a día de hoy, hacer una donación no bonificada. Donación bonificada, si somos mayores de 65 años, vamos a mantener la farmacia 5 años, dejamos de ejercer labores de dirección y la persona que recibe la farmacia es nuestro descendiente o cónyuge, podemos optar por esta opción, que fiscalmente, ventajas que tiene fiscalmente, es muy, muy barato en el momento de realizar la donación. Se va a notaría, porque se pone una escritura notarial, firman la donación padre e hijo, el donante, farmacéutico donante, padre, en su base de ahorro de IRPF no liquida ganancia patrimonial. ¿Vale? Y el hijo que recibe la farmacia, como está bonificado del 95 hasta incluso en comunidades al 99%, paga un impuesto de sucesiones y donaciones muy bajo, ¿vale? Por lo que tendríamos transmitida la farmacia de una forma muy económica de partida. Desventaja, no existe la posibilidad de amortización de fondo de comercio y estamos difiriendo la ganancia patrimonial en IRPF de la venta de nuestro del padre al hijo, por lo que cuando nosotros, hijo que recibió la farmacia, donatario, en el momento de que vaya a vender la farmacia a un tercero, el valor que tendrá de la farmacia será cero. El precio de compra del padre menos las amortizaciones, por lo que tendrá que pagar la ganancia patrimonial íntegra.
Se está difiriendo el impuesto de padres e hijos de la tributación por la venta. Otras opciones que barajamos. Caso súper habitual, hay que realizar una compraventa. Dentro de la unidad familiar, ejemplos, dentro de la unidad familiar son seis hijos, 2 son farmacéuticos o 1 es farmacéutico y la madre o el padre titular quiere vender la farmacia a un precio justo de mercado o incluso con un pequeño descuento a sus hijas. ¿Por qué? Porque el patrimonio principal dentro del núcleo familiar es la farmacia y no tendría otra forma de compensar a los otros hermanos de cara a un futuro, salvo que tenga el dinero de la compraventa. Porque si llega a donar esa farmacia a un hijo, a los otros no podría compensarlo de una manera porque no tiene patrimonio para compensarlos. Por lo que la opción de la compraventa, muchas opciones se está dando, que padres están vendiendo farmacia a hijos. Aquí sí siempre se hace un pequeño detalle tratando de ajustar los precios. Dentro de nuestro servicio de farmacuatrio hacemos un informe de valoración y dentro de la horquilla del precio de la farmacia tratamos de ajustar dentro de lo razonable, lo mínimo posible y os aconsejamos un precio de venta que sea defendible y que sea lógico ante una posible inspección de Hacienda, que cuando este tipo de operaciones, compraventas entre familiares, entrarán a comprobar los precios. ¿Cómo funciona? Como una compraventa estándar al uso, ¿vale? Precio de fondo de comercio, como vemos, ponemos un precio ajustado, farmacia que factura 750.000, pues 1 millón de euros de fondo de comercio, 75 de asistencias, gastos de 90.000, nos vamos a un total de operación de 1.165.000 euros. ¿Cómo tributa el vendedor? Igual que con anterioridad, ganancia patrimonial y IRPF, vende por 1 millón de euros y la farmacia estaba totalmente amortizada. Aquí el concepto de la semana pasada, precio de venta menos valor neto contable, que es el precio de compra menos las amortizaciones ya realizadas. Partimos del ejemplo de una farmacia totalmente amortizada, por lo que estamos en una tributación de la venta, como vimos antes, de en torno a 250.000 euros. Bueno, funciona igual que si realiza una donación no bonificada, tributo por toda la ganancia patrimonial, 250.000 euros. Con la diferencia que aquí sí que voy a ingresar dinero y en la otra, si no fuese una donación no bonificada, no ingresaría. ¿Qué contraprestación o qué punto tienen estas operaciones, que es el punto por el que más cojean y el punto más complejo? Que las entidades financieras no financian el 100% de los precios de compra, por lo que tenemos que disponer de una cantidad porque no se puede dejar en escritura pública partes aplazadas. Si tú dejas una parte aplazada en la escritura, el banco no te presta. Porque una operación de este estilo, el banco llegaría a prestarnos hasta 815.000 euros, porque tiene unos topes de 75 de tasación, pero limitados a los valores de compra. Podríamos, nuestro hijo que nos vaya a comprar a la farmacia tendría que disponer de una pequeña cantidad, o incluso en muchas ocasiones lo que se hace es que el padre preste el dinero al hijo con un préstamo privado y el banco ve que hay ese dinero, después él va devolviéndolo. Vale, con el pago se va devolviendo el dinero. Hay que justificar dentro de la unidad familiar que sí que hay ese dinero, por lo que podemos hacer un préstamo con anterioridad, el hijo paga los 815 que consigue de entidad financiera y los otros 300 que le falten los va pagando en un préstamo. Eso hay que hacer trajes a medida, ver casuísticas y ajustarlo. Pero lo único que os quede claro es que el banco no permite dejar partes aplazadas dentro de la escritura. ¿Vale? Tiene su lógica porque imaginemos que hay una compraventa en que se deja una parte aplazada, que no sea como un tercero. Vale. Si en algún momento el comprador dejase de pagar, lo que haría el vendedor es ir a retrotraer la compraventa. Y si el juzgado le diese la razón, mira, esta compraventa no acabó de materializarse porque el 20% que tenía pendiente pagar aún no me lo pagó. Y si el juez le da razón, retrotrae la compraventa, el banco se queda sin garantía. Por eso el banco no permite pagos aplazados. No os preocupéis, si queréis realizar este tipo de operación, hablar con nosotros, que vemos dentro de la unidad familiar cómo estructurar para que pueda llevarse a cabo. Préstamo
815.000 euros, lo habitual de mercado, en torno al 20%, 1,75, tipos medios. ¿Vale? Cuota de amortización de préstamo en torno a 50.000 euros, 48.000 y pico. Sistema de amortización normal, estándar de préstamo bancario francés, al principio más intereses, van disminuyendo con la vida del préstamo y el principal, la amortización, al revés, cada vez va aumentando. Por eso, de ahí viene siempre lo que os dicen, que es más interesante amortizar al principio del préstamo que al final, porque la carga financiera de interés está al principio. ¿Cómo tributaría y qué tributaría ese tipo de operación? Como vimos, el vendedor, nuestro padre que nos vende la farmacia, tiene la ganancia patrimonial íntegra, los 250.000 euros, y nosotros tendríamos la actividad económica, seguimos repartiendo el resultado de explotación de 125.000 euros, pero tenemos derecho a amortización de fondo de comercio, porque adquirimos la farmacia a título oneroso, ¿vale? Como veis en la segunda fila, 75.000 euros de gasto de amortización que restarán a la hora de calcular nuestra base imponible. Tercera fila, gastos financieros. Como hay banco, hay una parte que son intereses, 13.000 euros al año que pagamos de intereses. Por lo que tenemos un resultado contable de 36.000, aplicamos el 20% de nueva actividad los 2 primeros años, el mínimo 600, base imponible de 23.000 euros. Por lo que nuestra actividad pasa de pagar los 35.000, 40.000 euros que hablábamos con anterioridad a pagar 5.000 euros. Hay un ahorro fiscal gracias a la amortización del fondo de comercio de 5.000, de 30.000, más de 30.000 euros. Opción que se está realizando bastante, este tipo de compraventas al uso, metiendo banco, cuando, os comento, hay varios descendientes, no se puede compensar y los padres o el farmacéutico necesita el dinero en este momento, pues se hace un precio justo, se busca un precio de mercado, pero con un pequeño guiño al hijo, y se busca el dinero en una entidad financiera para poder comprar la farmacia que continúe el negocio dentro de la unidad familiar. Tercer tipo de compraventas o de formas de transmitir una farmacia, y es una de las que a día de hoy más estamos realizando, ¿vale? Son compraventas con pago aplazado, depende de las circunstancias de la familia, de la necesidad inmediata de dinero por parte del titular actual, y es una opción que tenemos que tener muy en cuenta, que está encajando mucho y que se está realizando en muchas ocasiones. Vale, vamos a ver el detalle y las diferencias con una compraventa al uso, como acabamos de detallar. Compraventa con pago aplazado. Esta diapositiva es la clave de por qué este producto se está gustando y se está realizando en muchísimas transmisiones. Aquí, operaciones con precio cierto exacto, vale, siempre tiene que ser con escritura notarial, con un precio y un plazo. Vale. La liquidación de impuestos que veremos a continuación se hará coincidir con los aplazamientos que tengamos en escritura notarial, no con los pagos. Vale. Y la clave de este producto es que hay una imputación temporal de rentas. Vale. La renta se considera devengada en el momento que se realiza la transmisión, sin embargo, los efectos fiscales se pueden diferir. ¿Qué quiere decir esto? Porque para leerlo ya lo leéis vosotros mejor que yo. Que en el momento que realizamos compraventa, que se van aplazando los pagos, en el momento que realizamos la transmisión, el farmacéutico comprador, en este caso el hijo, aunque no haya pagado la farmacia desde el momento cero, desde el momento que vayamos a notaría, puede amortizarse íntegramente el fondo de comercio. En cambio, el farmacéutico vendedor, que es la gran ventaja, puede ir pagando la ganancia patrimonial en renta según el calendario de pagos que tengamos fijado en notaría. Vale. Lo que es una gran ventaja porque no tiene que disponer de ese montante de que estábamos hablando en este ejemplo de 250.000 euros en el momento cero, sino que va pagando en función del calendario de pagos y cómo le va pagando la farmacia el hijo. Por lo que es una opción muy a tener en cuenta que vamos a entrar en detalle a continuación.
Ventajas: el prorrateo de los impuestos, facilidad de pago, porque claro, podemos adaptar los pagos como al resultado de explotación de la farmacia. Sabemos que nuestra farmacia deja una liquidez de 100.000 euros tras impuestos, pues puedo poner un pago cómodo a mi hijo de 50, 60.000 euros y que él se quede con dinero suficiente para poder vivir. Y la ventaja más grande es que nuestro hijo, desde el momento que vamos a notaría, se firma la compraventa con pago aplazado, puede amortizarse integralmente el fondo de comercio de la farmacia, por lo que la tributación de la actividad será mucho menor. Y con ese ahorro de esos 35, 40.000 euros que hablábamos antes, ese dinero, esa liquidez que va a quedar en el bolsillo nuestro, es con lo que yo puedo pagar la farmacia a mi padre. Vamos a ver. Ejemplo tipo, farmacia que la misma de antes, 1.000.000 de euros, 75.000 de existencias, gastos, total de operación, 1.065.000 euros. Vale. Vamos a hacer un pago aplazado a 15 años, por lo que vamos a notaría y hacemos un calendario de pagos en el que dejamos unas cuotas de 66.600 euros anuales durante 15 años que el hijo le pagará al padre para poder saldar la compra de la farmacia. Repito, los impuestos de la parte vendedora dependen del calendario, no de los pagos reales. Por lo que, si mi hijo en un momento determinado deja de abonarme esta cuota, o vamos a notaría y hacemos constar el cambio, dice, mira, le aplazo, tengo una carencia o cambiamos, en ese caso se arreglaría, pero si no se va a notaría y se arregla, Hacienda nos va a liquidar sobre la escritura notarial. Por lo que, si mi hijo no me paga y yo no voy a notaría a rectificar la escritura diciendo que por motivos X se aplaza o se da la carencia de un año, yo tendré que liquidar mi ganancia patrimonial vendedor igual ese año. Hacienda mira la escritura notarial, no el ingreso de cuenta en banco. ¿Cómo tributa esto? Parte vendedora. Primer ahorro fiscal que vemos. Como sabemos y como llevamos repitiendo estas 4 semanas en un montón de ocasiones, base del ahorro de IRPF, ganancia patrimonial con sus tramos correspondientes. Como ingreso anualmente 66.000 euros, ¿vale? Farmacia totalmente amortizada, base imponible 66.600 euros, meto en base de ahorro y vemos que me aprovecho de los tramos más bajos. No va nada al 26%, va todo en los primeros tramos. Los primeros 6.000 al 19, los siguientes 44 al 21 y los otros 16.000 hasta cubrir los 66 al 23. Por lo que tengo que pagar 14.000 euros de impuestos al año. De los 66.000 que recibo que me paga mi hijo, tengo que tener apartados para pagar en la renta de ese ejercicio, en la base del ahorro, 14.000 euros. Vale. Esto, de cara a la tributación de la venta, ya vemos que hay un ahorro implícito de aprovechar los tramos. Si pagásemos en una sola vez la ganancia patrimonial, tendríamos una parte muy elevada que va al 26% y los 252.880 que llevamos hablando todo esto de esta hora, sería lo que tenemos que pagar. Si se mantienen los tipos impositivos tal como están durante los 15 años, ¿vale? Si pago esos 14.000 y multiplico por 15 son 213.000, por lo que tendré un ahorro fiscal solo de aprovecharme de los tramos más bajos de 40.000 euros, que ya es un dinero a tener en cuenta. Ya empezamos con el primer ahorro por optar por la compraventa de pago aplazado. La ganancia patrimonial ahorraríamos de la parte vendedora, ahorraríamos 40.000 euros. Tributación de la actividad económica. Desde el momento cero, como acabamos de ver, podemos amortizar íntegramente, aunque no esté pagado por el artículo que vimos al principio, podemos amortizar íntegramente la compra de la farmacia. Podemos tener esos 75.000 euros de gasto de amortizaciones, como vemos aquí. Por lo que 750 menos cuenta de explotación de la farmacia, los 125. Tenemos amortizaciones. Otra ventaja, fiscalmente no es ventajoso, pero sí que es un ahorro importante dentro de la unidad familiar. Dejamos de tener el socio necesario para hacer una compraventa al uso. No necesitamos banco. Hace de banco
padre-madre que vende con compraventa aplazada la farmacia a un hijo. Y bueno, siempre hablamos de transmisiones familiares. Este tipo de operaciones también algunas personas con mucha confianza dentro de la farmacia toda una vida también tenemos hecho compraventas con pago aplazado con terceros, ¿vale? Pero lo habitual es dentro de la unidad familiar. Amortización 75.000 euros, resultable contable 50, deducciones de 15.000, por lo que tenemos una base imponible de 34.000 euros y nuestro hijo va a tributar en IRPF por 8.500 euros. ¿Vale? Estamos hablando que nosotros veníamos teniendo una tributación de en torno a 40.000 euros y cuando pasamos esta opción, ¿vale? Nuestro hijo pasa a tributar por 8.500 euros, lo que significa un ahorro de en torno a 30.000 euros, ¿vale? Que va a tener la actividad económica, la tributación de la actividad económica. Con esos 30.000 euros, que es la cuenta que hay que hacer y lo que depende de las facturaciones, por eso esto depende de la facturación de la farmacia. En facturaciones más pequeñas igual no interesa tanto y en facturaciones cuando van subiendo pues es más interesante la compraventa con pago aplazado. Si yo venía pagando 40.000 euros y mi hijo va a pasar a pagar 8.500, 10.000 euros, tengo un ahorro de en torno a 30.000 euros. Y en contraprestación, en la tributación familiar conjunta, yo tengo que pagar esos 14.000 euros de esos 66.000 que me está pagando cada año. Por lo que vemos que la unidad familiar pasa a ahorrar dinero ante Hacienda. Si miramos todo como un ente único, nosotros estábamos pagando 40.000, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a pagar 23.500 euros, ¿vale? Por lo que hay un ahorro importante fiscal. Es lo que tenemos que ver y es como hay que, si nos interesa este tipo de operaciones, como vemos el ahorro familiar conjunto. Yo, padre o madre titular de farmacia, actividad económica, pago 40.000 euros al año. Hacienda por actividad económica. Si opto por esta opción de un compraventa con pago aplazado, pagaré, en este caso, en este ejemplo, pagaré 15.000 euros, 14.000 y pico, 15.000 euros por la ganancia patrimonial de renta más 8.500 de la actividad de mi hijo. Y pasamos a pagar como núcleo familiar de 40, pasamos a pagar 23, redondeado, 25.000 euros. Hay un ahorro fiscal en la opción de la compraventa con pago aplazado. Por eso, cuando se mira todo como un ente único de la familia, este producto se está realizando y está teniendo mucho éxito a la hora de realizar las transmisiones. Vale, comparativa, ¿vale?, entre la compraventa y la compraventa con pago aplazado, que vimos con anterioridad, la única diferencia que hay en la tributación es que en la compraventa con pago aplazado no existe gasto de intereses, por lo que a la hora de calcular la base imponible no tenemos esa partida de 13.000 euros que minora la base imponible, por lo que la tributación de la compraventa con pago aplazado son 3.500 euros más. Pero claro está, dentro de los 13.000 que pagas de intereses al banco, pues interesa más no pagar al banco, ¿vale?, que te ahorras 10.000 euros. ¿Qué pasa? Que no hay una fórmula mágica, como os dije al principio. Cada caso son trajes a medida y en cada caso tenemos que ver la situación familiar. Igual, por determinados motivos dentro de la unidad familiar, la opción de transmitir la farmacia y de tener ese calendario de pagos y de ir pagando poco a poco no es viable. Igual el farmacéutico titular necesita todo el dinero, el máximo dinero ahora posible para lo que sea, ¿vale? No siempre se puede permitir esta opción de ir cobrando esos 66.000 menos 14, esos en torno a 50.000 euros que le vayan quedando durante 15 años 50.000 euros. Puede ser por circunstancias de la vida que el farmacéutico titular necesite todo el dinero ahora. Pero es una opción que podemos contemplar y que, dado cuando llegue el momento de realizar una transmisión familiar, tendremos que tener en cuenta y hay que hablar de ella. Consejos personales desde mi experiencia, ya en casos concretos y ejemplos que nos vimos desde Farmapatrio en transmisiones familiares.
inventos, opciones de tratar de igualar a hijos farmacéuticos con hijos no farmacéuticos, dejando partes de negocio locales con alquileres elevadísimos, partes de beneficio por detrás, mientras el titular, tú que raíces estás presente, pueden funcionar. Desde el momento que ya no estás, desapareces, hay problemas. ¿Vale? Al final, tu farmacéutico titular a día de hoy, padre, ves la farmacia como y tienes una familia que son 2 hijos, pero pasado el tiempo y los años, dependiendo del número de hijos, pues ya hay varias familias con terceros y nos estamos encontrando sorpresas muy desagradables de farmacéuticos que al final, dado el año, porque los precios de las farmacias varían, las rentabilidades variaron con los reales decretos, pues tenemos encontrado casos que incluso el farmacéutico ganaban más con arrendamientos los farmacéuticos que no trabajaban en la farmacia que el propio que explotaba la farmacia. Lo que después hubo peleas, juicios y esto es muy, muy desagradable. Por eso, de cara a un tema de una transmisión parte de un padre a un hijo, tratar de dejar las cosas lo mejor que podáis y mirar la opción mejor. Yo tengo una premisa muy clara, lo único que divide a partes iguales al céntimo es el dinero, ¿vale? Es complicado porque no, yo dejo inmuebles, dejo pisos, pero la farmacia sigue generando por lo que hay que compensar, porque es muy, muy, muy complicado cuando hay varios herederos y no son todos farmacéuticos, porque si son todos farmacéuticos, pues metes en una comunidad de bienes y después ellos que se arreglen dentro, pero si hay farmacéuticos y no farmacéuticos, salvo que tengas un patrimonio preexistente muy grande y puedas compensar a los otros hijos, es complicado dejar como la mayoría de farmacéuticos nos encontramos que quieren hacer un partes iguales, es complicado. Y al final, si no lo haces bien, lo que estás es transfiriendo un problema a futuro que van a tener tus hijos entre ellos. Bueno, nos encontramos, por desgracia, en muchas ocasiones el tema de, sí, quiero vender la farmacia, me la dejó mi padre, pero el local es de mi hermano y mi hermano no quiere, porque hay que trasladarla. Ahí nos encontramos cosas muy, muy desagradables. Por eso, dedicar un tiempo y un tiempo, no digo unas horas, unos días o unos meses a planificar una transmisión es muy importante porque lo que vas es a hacer un favor a tus hijos y a mantener la unidad familiar. Otro, eso es a tema personal porque vi cosas desagradables que, que se podrían evitar si estuviese bien planificado el traspaso de padres a hijos. Vamos con la fábula final. Una gran alegría en el universo, el sol se casa, todo el mundo feliz, salvo un pequeño grupo de ranas, que cuando se enteran que el sol se va a casar, salen escopetadas a ver al dios supremo Júpiter a presentar una queja. Júpiter la recibe y les dice, ¿pero qué os pasa, ranitas, si es un motivo de felicidad que el sol se case? Y las ranas les ponen, bueno, es que nosotros ahora mismo en verano, con el calor que desprende el sol, lo estamos pasando muy mal, se nos están secando las charcas. ¿Qué pasaría si el sol se casa y tiene hijos? Júpiter entiende la queja o la queja que le están presentando las ranas. Habla con el sol y con un acto de bondad decide no casarse para que puedan vivir en la Tierra estos pequeños seres queridos. A veces tomamos decisiones que pueden perjudicar a gente que nos rodea. Hay que valorar todas las opciones antes de actuar. Lo que quería decir con esto es que antes de realizar una transmisión familiar, por favor, sentaros, dar una vuelta, analizar opciones y evitaremos problemas a futuro. Pasamos al turno de ruegos y preguntas que nos están entrando ya. Basándote en tu experiencia en el sector, ¿qué método de transmisión me recomiendas?
No hay un método que sea mejor o peor, ¿vale? Depende de la facturación y de la estructura de la farmacia. Si la farmacia tiene una facturación que sustenta una compraventa con pago aplazado, que te dé a ti dinero suficiente para poder acometer los pagos a tu padre, aprovecharte las ventajas fiscales y que ellos reciban el dinero y con ese dinero después harán lo que estimen dentro de la unidad familiar, a mí me gusta mucho la transmisión con una compraventa con pago aplazado. Si la farmacia es más pequeña y los retornos van más limitados en una farmacia que factura menos y tiene, dependiendo de la estructura, depende de la facturación y de la estructura interna de explotación de la farmacia, la donación también es una opción muy a tener en cuenta porque fiscalmente, si está bonificada, es muy, muy barata. Y en casos que son, pero ya son por temas familiares concretos, que el titular de farmacia, el padre o madre, necesita todo el dinero ahora para diferentes proyectos y ahí hay que optar por una compra-venta al uso. Para que no quede tan abierto, a día de hoy desde Pharmaquatrium lo que más estamos realizando son compraventas con pago. En la compraventa con pago aplazado, ¿qué parte puedo amortizar desde un primer momento? Totalmente. Esa es la clave, por lo que a mí me gusta. Porque tú, vendedor, te imputas la ganancia patrimonial según el calendario de cobros, calendario, no solo los pagos, calendario. En cambio, el comprador, desde el momento cero, se puede amortizar el 100% del fondo de comercio de la farmacia, por el artículo que vimos con anterioridad. Pues mandamos la diapositiva y lo podéis comprobar. Esa es la clave. Amortización desde el momento cero, íntegra. Las deducciones varían en caso de compraventa directa o aplazada. No varían las deducciones. No varían las deducciones. Los impuestos son los mismos. Para el vendedor hay una ganancia patrimonial en IRPF, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahorras? Porque tú te aprovechas de los primeros tramos. No es lo mismo tener este año una ganancia de 1.000.000 de euros, que tributas por 1.000.000 de euros, que va 800.000 euros al 26%, que tener durante 15 años 66.000 euros, que no va nada en el tramo del 26. Cada año tú haces tu liquidación de impuestos. Si yo tengo este año 66.000, pues liquido la ganancia de los 66.000, esos 14.000 euros. ¿Vale? Por lo que, como comentamos con anterioridad, el tema de aprovecharte de la parte de los tramos inferiores, porque tienes ganancias más pequeñas año a año, que no toda una conjunta, suponen, si no hay un cambio en los tramos de IRPF, suponen un ahorro ya de 40.000 euros en el ejemplo que nosotros partíamos. Por la parte del comprador en la actividad económica, tiene la misma amortización, los 75.000 euros que poníamos en el ejemplo de amortización de fondo de comercio. ¿Por qué tributa un poco más la compraventa aplazada? Porque al no haber banco, no hay gastos financieros que son deducibles. ¿Podría darse una opción mixta, una parte en el momento de hipoteca y resto pago aplazado? Lo comenté por encima. Complicado. Podría hacerse siempre y cuando no se hipoteque el fondo de comercio de la farmacia. Si hay otros inmuebles para hipotecar. ¿Vale? El banco, desde el momento que nos presta dinero sobre la farmacia, no permite que exista un pago aplazado. Sí que podría darse de forma con lo que dije yo, si hay dinero dentro de la unidad familiar, haciendo préstamo. ¿Vale? Si tu padre prestas a tu hijo 300.000 euros antes de la compra y él te los devuelve, pues él tiene una deuda de 300.000 euros contigo. Y de ahí ya realizas el aplazamiento y el resto entre el banco y la. En escritura pública, el banco no permite dejar partes aplazadas, por lo que dije con anterioridad, por si hubiese cualquier reclamación por un impago por parte de la parte compradora, el vendedor lo que quería es retrotraer la compraventa y ellos se quedarían sin garantía. Las entidades financieras, por norma, no permiten pagos aplazados. Sí que podríamos dejar cantidades en concepto de existencias o hacer esos préstamos. Hay forma de hacerlo dependiendo de las cantidades. ¿Vale? Pero no, el banco en escritura no lo permite.
Fiscalmente, ¿qué tiene menos carga fiscal para el comprador y vendedor? ¿La compraventa con pago aplazada o la compraventa a terceros? Lo que os comento. Fiscalmente, para el comprador, si vamos a carga financiera, pagar impuestos, paga menos impuestos con una compraventa al uso. ¿Por qué? Porque los intereses son deducibles. En nuestro ejemplo había 3.500 euros de diferencia. Claro, en contraprestación de esos 3.500 euros que te ahorras en Hacienda, le pagas 13 al banco. ¿Vale? En nuestro ejemplo. Esto estamos hablando de un ejemplo básico. Depende de las facturaciones y la estructura de la farmacia, cambia. De tributación en sí tiene menos la compraventa al uso, porque hay gastos financieros de banco, pero en tu contraprestación tienes que pagar mucho más dinero al banco. En tema de vendedor, lo que acabo de comentar, una compraventa con pago aplazado, te aprovechas más de los tramos más bajos de la base del ahorro, de la ganancia patrimonial de la base del ahorro. En una compraventa en una sola ocasión, pues va muchísima parte al 26%. ¿Vale? Por lo que de cara a vendedor, pagas menos impuestos con la compraventa con pago aplazado, de cara a comprador, pagas menos impuestos con la compraventa al uso, pagando todo con banco por medio. Pero tienes al banco ahí que hay que pagar mes a mes. Las compraventas, las deducciones varían fijasteis en el ejemplo que las deducciones varían en función de si va en pago aplazado o pago completo ahora. ¿Varían? Sí, ¿por qué varían? Porque hay una deducción de nueva actividad que es del 20%, que se aplica solo durante 2 años, ¿vale? El 20% durante 2 años, que es un 20% de resultado contable. Y ese resultado contable es el EBITDA de la farmacia, el resultado de explotación menos amortizaciones y gastos financieros, como los intereses. Aquí lo que marca la diferencia son los intereses. Si tengo intereses, tengo un menor resultado financiero, por lo que el 20% del resultado contable va a ser una cantidad menor. Si no tengo intereses, el resultado contable es mayor, por lo que el 20% va a ser una cifra mayor. Lo que marca la diferencia son los intereses, que son deducibles, la parte de intereses. Pues nada, acabamos tanto las preguntas. Un placer estar con vosotros. Acabamos con esta última jornada de transmisión familiar, tu jueves de formación desde Pharmaquatrium. Soy Gustavo Castro, director financiero de Pharmaquatrium, y quedo a vuestra disposición total para cualquier... espera, una pregunta última que acaba de entrar. ¿Aconseja una cuenta en participación? No me gusta. Personalmente, a mí no me gustan las cuentas en participación. Las farmacias son para farmacéuticos, es una gran ventaja, tiene cosas buenas y cosas malas, pero que el sector esté regulado o limita la competencia y yo no me haría trampas al solitario. A mí personalmente no me gustan las cuentas en participación. Y nada, me despido, que quedamos a vuestra disposición, tenéis ahí nuestro teléfono y contacto, cualquier duda o pregunta podéis seguir enviándonos. Un saludo.